Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. En nuestros programas anteriores hemos venido hablando de que Dios tiene un plan para nuestra vida. Hemos dicho que no somos hombres y mujeres a la deriva. Hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablábamos también en el programa anterior, si sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, ¿cómo conocer ese plan? Y dentro de ello nos damos cuenta que para conocer el plan de Dios, usted y yo tenemos que desarrollar varias disciplinas espirituales. Hablar con Dios, escudriñar su palabra, clamarle a Él para que Él nos manifieste cuál es su plan. Y el tema de hoy es, sabiendo que Dios tiene un plan para nosotros y conociendo ya ese plan, ¿cómo vamos a vivir entonces conforme al plan de Dios? Hay personas que piensan que si siguen la voluntad de Dios, nunca enfrentarán obstáculos. Si yo sigo este plan del Señor, que es bueno, que es santo y es perfecto, nunca tendré problemas. El apóstol Pablo, amigo y hermano, es un ejemplo de que este pensamiento no es válido. ¿Por qué? Porque en la vida, en la lucha, tendremos aflicción, en el mundo tendremos aflicción. Dios lo dice, mas Él nos dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, él estaba en la cárcel, estaba en prisión. Sin embargo, él manifiesta gozo, regocijo. ¿Por qué? Porque él podía ver cómo el Señor estaba extendiendo su reino. El reino de Dios se engrandecía. Pablo quería en todo tiempo que Cristo fuera siempre engrandecido a través de su vida. Pablo estaba preso, pero su espíritu estaba libre. Vamos a leer, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo la vida consistía, el propósito de Pablo en esta vida consistía en servir a Jesucristo. El propósito de su vida y la mía debe también no tener ninguna variante. Nuestra vida cumplirá su propósito cuando usted y yo servamos a Cristo. ¿Cómo podemos servir a Jesucristo? ¿Cómo podemos vivir conforme al plan de Dios? Habiendo ya conocido qué es lo que Él quiere de nosotros. Dios quiere que usted y yo le sirvamos. Pero para que usted y yo realicemos ese servicio, Él no nos ha dejado solos. Él tiene su palabra como instrucción. Él tiene la dirección y el poder de su Espíritu Santo. Él ha repartido dones, Él ha repartido ministerios, Él ha repartido talentos. Estos son capacidades, son capacitaciones. Y Dios reparte estos ministerios, dones y talentos para cada uno, conforme al plan y al propósito que Él tiene y conforme al llamado que Dios ha dado para cada uno. De una cosa yo estoy cierto y ni me esfuerzo. Dios no me dio el talento del canto. Pudiera tal vez si me pongo mecánicamente a aprender algún instrumento, tal vez hasta bien, no sé. Pero yo sé, hermanos, que Dios no me llamó para estar dirigiendo una alabanza. Estoy persuadido de eso. Pero ¿sabe qué? También estoy persuadido de que Dios me dio un talento
Yo soy muy bueno para barrer mi iglesia. Yo soy muy bueno para pintar las paredes de mi iglesia. Yo soy muy bueno, excelente. Va a decir, Pastor Arenas se está elogiando. Me elogio. Yo soy excelente para diseñar la reconstrucción de templos. Buenísimo, hermanos. Sorprendo a algunos arquitectos. Bueno, para diseñar púlpitos, para diseñar aquí. Bueno, usted va a decir, Pastor Arenas se está hablando mucho. Le voy a poner una prueba. ¿Ve el diseño de todo esto que está aquí atrás? ¿Qué le parece? Yo lo diseñé, y no solo lo diseñé, lo realicé con mis manos, lo pinté con mis manos, exceptuando los cuadros que están a los lados dibujados allí, que lo hizo mi cuñado Eleazar. Pero ¿sabe qué? Cuando yo hacía este escenario, yo me deleitaba, yo me regocijaba. ¿Por qué? Porque considero que en esa área el Señor me ha dado ese talento y lo uso para la gloria de su nombre. Varios templos he diseñado, varios templos de alguna manera he contribuido para que se levanten, no desde abajo, sino que siendo edificios antiguos, viejos, pues me he dado a la tarea de renovarlos. Me gusta, me gozo, me deleito en ello. ¿Por qué? Porque sé que Dios me ha llamado a eso. Un día un hermano vino a mi iglesia y dice, hermano, pues yo lo veo a usted en Almavisión, lo veo en la televisión, y cuando yo llegué a ver su iglesia y vine a su iglesia, yo pensé que iba a haber mucha gente, y vio unos cuantos, y me dice, hermano, pues ¿cuál es lo fuerte suyo? ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Claro, lo fuerte mío, hermano, es ser albañil como Nehemías. Lo fuerte mío es construir templos o reconstruirlos. Dios me ha llamado a eso, por lo menos en esta etapa. ¿Sabe? Este edificio donde ahora mismo estoy es un edificio inmenso, casi de media cuadra o de media cuadra. Dios nos lo dio hace 8 años. Estaba semidestruido. Daba terror llegar a este edificio. Ahora usted lo ve, es una belleza en la ciudad. Han pasado 8 años. Y yo me he deleitado. ¿Por qué? Porque sé que Dios me llamó a eso. ¿Y sabe cuál es mi gozo más grande? En este edificio habemos 5 pastores. Cada uno tiene su santuario, cada uno tiene su oficina, sus salones, sus sanitarios. Y aparte de todo eso, en este tercer piso, porque ya hemos puesto un elevador, hay 2 estudios de televisión, 2 salones grandes con 5 escenarios cada uno, más unas oficinas que estamos construyendo. ¿Por qué? Porque yo pude darme cuenta que en esta etapa de mi vida, hermanos, Dios me quería trabajando como Nehemías con mis manos, construyendo o reconstruyendo un templo. Y me he podido dar cuenta porque yo no veía el final de estas cosas, pero Dios que lo veía. Ahora vemos 5 pastores con santuarios renovados. Los domingos gente entra, gente se va, almas se entregan a Cristo, si no en mi iglesia, en la otra. Usted y yo debemos considerar qué dones, qué talentos Dios nos ha dado y ponerlos a usar para su gloria, para que a través de todo lo que usted y yo realicemos, Cristo sea engrandecido. ¿Cómo usted entonces puede vivir ese plan para vivirlo conforme al plan de Dios? ¿Está usted viviendo el plan de Dios en su vida? ¿Qué área, qué don, qué talento Dios ha hecho descansar sobre su vida? Y la otra pregunta, ¿está usted usando ese don, ese talento? Porque Dios quiere que su reino sea engrandecido, y Dios quiere que su nombre sea conocido y reverenciado, y Dios quiere que esto sea a través de hombres y mujeres como yo, como usted y como yo, que en medio de nuestra debilidad, esta insuficiencia, la ponemos a sus pies para de Él recibir esa fortaleza, esa visión. Él nos da la fuerza. Sirviendo a Cristo, usted y yo cumplimos ese propósito. Mas una cosa también consideró el apóstol Pablo cuando conoció al Señor. Dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Vivir conforme al plan de Dios es considerar las cosas del pasado que realizamos en base a nuestra sospecha,
en base a nuestros propósitos, en base a nuestra capacidad, en base a nuestros principios. Dios quiere que estas cosas que en otro tiempo eran ganancia, las pongamos a un lado, porque Él quiere que vivamos conforme a su plan y a su propósito. Pablo el apóstol había renunciado a muchas cosas por seguir a Cristo. ¿Cuántas veces usted y yo queremos seguir a Cristo, pero no queremos renunciar a nada? Venimos al Señor y pasan años y no dejamos y no nos despojamos de nada. Queremos traer todo lo que éramos y caminar en novedad de vida. No, cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos transforma, Dios nos hace renacer de nuevo. Dios manifiesta en nuestra vida un nuevo nacimiento. Y como producto y resultante de ese nuevo nacimiento, Él transforma nuestros pensamientos. Entonces nuestros sentimientos son cambiados y nuestro actuar es cambiado. Lo que antes era una prioridad, ahora lo tenemos por basura, con tal de alcanzar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pablo consideraba como basura sus realizaciones en esta vida, sus lauros, sus triunfos, sus coronas obtenidas en el mundo, su educación a los pies de Gamaliel, su pertenencia a los grandes tribunos. Él lo tenía como basura. Todo cambió el día que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo en su camino a Damasco, porque todo cambia, amigo y hermano, cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesucristo. Para Pablo, lo más importante de su vida era su relación personal con Cristo, el hallarse junto a Él. Para nosotros, amados hermanos, lo más importante debe ser nuestra relación con Cristo. Que nuestra relación con Cristo lo sature todo. Que nuestra relación con Cristo nos lleve a tomar decisiones. Que nuestra relación con Cristo nos lleve a ser los mejores trabajadores. Que nuestra relación con Cristo nos lleve a ser los mejores esposos, los mejores padres, los mejores compañeros de trabajo. Que nuestra relación con Cristo impregne todo lugar donde usted y yo nos encontramos. Pablo sabía muy bien, y usted y yo tenemos que saberlo, que con nuestra propia fuerza no es posible vivir en la dimensión que Cristo quiere que vivamos. La única manera de vivir en ese plan y conforme al plan de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús, es por medio de ese sometimiento. Dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. Ya no vivimos por vista, ya no vivimos por sentimientos, vivimos por la fe que es en Cristo Jesús. Usted y yo, llamados justos, debemos vivir entonces por fe. Esa fe que mueve montañas, esa fe que transforma circunstancias, esa fe que nos transforma a nosotros, para que lo que antes veíamos como tragedia, ahora lo veamos como oportunidades para glorificarlo a Él. Usted y yo debemos anhelar también conocer a Cristo más íntimamente cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. Conocerlo a Él en una dimensión nueva. Yo conozco a Dios como mi sanador. Yo conozco a Dios como mi proveedor. Yo conozco a Dios como el Dios que me trajo alegría cuando estaba triste. Yo conozco a Dios porque en tal circunstancia el mundo se me había cerrado, yo no tenía salida. Y en un instante mi óptica, mi visión cambió, porque Él puso colirio santo en mis ojos. Y cuando yo veía a través de ese problema y de esa circunstancia el mundo cerrado, en un instante Él lo abrió, o lo abrió a través de un proceso, a través de una enseñanza de la palabra, a través de una predicación, a través de un maestro. Dios me hizo ver las cosas diferentes. Cuando mi visión se limitaba a las cosas pequeñas, Dios ensanchó las estacas de mi tienda, y ahora puedo ver a través de la fe el potencial que hay en mí para servirle. Diga el débil, fuerte soy. Jeremías se consideraba, al igual que Isaías,
Uno por la niñez y otro por ser tartamudo, insuficientes para servir a Dios. Pero usted sabe lo que ellos llegaron a hacer porque creyeron en Dios, no en sus capacidades ni en sus fuerzas. Es tiempo de que usted y yo creamos en Dios, no en nuestra capacidad, no en nuestras fuerzas, sino que creamos en Él, amados hermanos, y le sirvamos a Él creyendo que Dios quiere y puede hacer cosas grandes y gloriosas a través de nosotros. Por cierto, lo más grande que Dios puede hacer a través de usted es usarlo para que alguien que no conoce a Jesucristo conozca de Él y venga a sus pies y reciba salvación. Qué hermosa experiencia ser usado por Dios para que alguien venga y, como usted y yo un día lo hicimos, doble su corazón y sus rodillas y confiese: Señor Jesús, contra ti he pecado. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de mí. Caray, que Dios le use a usted o a mí para que alguien pueda saber que Dios le ama, para que esa persona pueda saber que Dios le ama y pueda rendir su corazón a Jesucristo y recibir ese amor. Si Dios a usted y a mí nos puede usar en eso, ese será el regalo más grande que usted le puede dar a una persona. Esa es la satisfacción más grande, que Dios le use a usted o a mí para que alguien conozca de Jesucristo, porque entonces esa persona tendrá el tesoro de más valor, el tesoro de mayor cuantía. Que Dios en su gracia, en su misericordia, nos use para que otros encuentren descanso. Que usted y yo anhelemos conocer más a Jesucristo, que profundicemos en esa relación. Porque hay una cosa, usted y yo muchas veces cuando leemos las grandezas, las proezas del apóstol Pablo, pudiéramos considerar que él era perfecto y usted pueda decir: yo no soy como Pablo. Pablo no era perfecto. Él mismo lo dijo. Dice su palabra en el versículo 12 de ese capítulo 3, ahí mismo. Vamos a leer capítulo 3 de Filipenses, versículos de 7 al 14. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que usted y yo, amigo y hermano, también podamos despojarnos de las cosas del pasado que nos asedian y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento, a ese premio que nos aguarda, a ese premio que nos espera. Que Dios nos ayude a dejar atrás todas las distracciones que pueden perturbarnos en esa búsqueda gloriosa, en ese proseguir de la meta. Que podamos despojarnos de ese peso que nos estorba para caminar en dirección a esa meta. Despojarnos de todo lo que nos estorbe para conocer a Cristo, de todo lo que nos estorbe para hacer su voluntad.
Concluyo con esta pregunta. ¿Estamos usted y yo dispuestos, como el apóstol Pablo, a seguir, a aferrarnos a aquellas cosas que nos acerquen más a Jesucristo? ¿Estamos de veras dispuestos a pagar el precio para buscar esa cercanía con el Señor? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de todo lo que nos estorba? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos, estamos deseosos de vivir conforme a la palabra de Dios? Amigo y hermano, ¿está usted dispuesto a continuar? ¿Está usted dispuesto a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? Si usted está dispuesto, Dios honrará su disposición. Si usted está dispuesto a vivir conforme al plan de Dios, Dios le revelará su plan. Dios se le manifestará a usted, pero solamente si en lo más profundo de su corazón usted está dispuesto a hacer de Jesucristo la prioridad de su vida. Concluimos este programa con estas adoraciones. Dios le bendiga. Una mañana al despertar, miré frente a mí una montaña. Esa montaña frente a mí eran los problemas de mi vida. Alcé mis ojos al cielo y mi Dios me respondió: cruzarás esa montaña. He dado alas anchas como al águila, y junto a mí volarás en las alturas. Cuando crucé esa montaña en mi vida, me di cuenta que era una puerta al cielo, era solo una subida. El águila se deleita en las alturas, en aquel que la creó. Si el mal tiempo se avecina y te alcanza la tormenta, no temas, no salgas huyendo y nunca jamás te amedrentes. Como el águila, esta es la oportunidad, el momento que esperaba. Con voluntad y valor se dispone a traspasarla. No tarda en subir muy alto, alcanzó lo que anhelaba, que el huracán con su fuerza a la cima la elevara. Cuando crucé esa montaña en mi vida, me di cuenta que era una puerta al cielo, era solo una subida. Te he dado alas anchas como al águila, junto a mí volarás en las alturas. Cuando crucé esa montaña en mi vida, me di cuenta que era una puerta al cielo, era solo una subida. Esa montaña frente a mí era solo una subida.
preparar para vosotros un lugar, y si me fuere, volveré para llevarles junto a mí a las mansiones que mi Padre para vosotros preparo. Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.